Eh, Reciban un cordial saludo de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Petroquímica de la Universidad de las Fuerzas Armadas Espelatacunga, que tiene como tema de exposición isoterma de los gases reales. Isoterma de los gases reales. El comportamiento de un gas para valores de presión y volumen molar lejanos al cambio de fase, presiones bajas y volúmenes molares altos, se aproximan al de un gas ideal, debido a que la interacción entre las moléculas pueden despreciarse y su volumen molecular es mucho menor al volumen del sistema. Por consiguiente, el gas puede describirse por la ecuación de estado PV es igual a RTN. Aquí tenemos dos gráficas, la una que representa a la gráfica de un gas ideal y la segunda que representa la gráfica de un gas real, en donde en la primera gráfica A nos muestra que la temperatura 3 va a ser mayor a la temperatura 2 y la temperatura 2 va a ser mayor a la temperatura 1. Eso en la gráfica del gas ideal. Acá en la gráfica del gas real, en cambio, nos muestra que la temperatura 3 va a ser mayor a la temperatura crítica y esta va a ser mayor, la temperatura crítica va a ser mayor a la temperatura 2 y la temperatura 2 va a ser mayor a la temperatura 1. El modelo de gas ideal, al despreciar la interacción entre las moléculas, no puede explicar la existencia de las fases condensadas que aparecen en los gases reales. Las distintas fases en las que se puede presentar un sistema puro en función de su presión y su volumen molar suelen representarse en un diagrama de fases presión versus volumen molar. Un ejemplo típico se presenta en la figura 1. Las características más relevantes de este diagrama son el punto crítico, que se representa con la letra K, el isoterma crítica, que se representa con las letras MN, y la campana de coexistencia, que se representa con las letras CKS. La campana de coexistencia separa la fase líquida a la izquierda de la fase vapor a la derecha y de la zona de coexistencia debajo de la campana. El punto crítico es el máximo de la campana de coexistencia. La isoterma crítica, al contrario que la campana de coexistencia, no es una línea de separación de fases. Sin embargo, separa la región en la que el gas puede licuarse por comprensión isoterma. En la zona de coexistencia se observa que las isotermas son paralelas al eje de las abscisas. O sea, esto quiere decir que el volumen del sistema se consigue un cambio de fase, pero sin variación de presión de equilibrio, que se mantiene constante e igual a la presión de vapor para dicha temperatura. De hecho, implica que la comprensibilidad isoterma del sistema en esta zona se hace divergente. La aproximación de las isotermas al gas ideal deja de ser válida a medida que nos acercamos a la campana de coexistencia. Entre los diversos intentos teóricos para descripción, el comportamiento del gas en esta región tiene especial importancia el modelo de campo medio, que da lugar a la ecuación de estado de Van der Waals. Aquí, como se puede observar, tenemos esta ecuación en donde involucra la presión, la letra A y la B, que son constantes de Van der Waals, y el volumen molar, la constante de los gases y la temperatura, que describe razonablemente bien las isotermas del gas cerca de la campana de coexistencia, cuando la interacción entre las moléculas empieza a ser importante. Una de las implicaciones más importantes de la ecuación de Van der Waals es la conexión racional entre los estados líquidos y gaseosos. En el modelo de gas ideal, las sustancias se comportan en un estado gaseoso. Por el contrario, en el modelo de gas real se puede presentar cambios de estado de fase como sólido, líquido y gaseoso, que al agregar o al quitar una pequeña cantidad de calor puede haber interacciones moleculares y fuerzas que pueden adquirir un diferente comportamiento.
Como podemos ver en el ejemplo del gas oxígeno, se puede observar el comportamiento de la isoterma crítica, que al momento de pasar por su punto crítico y elevarse su temperatura, llega a formarse una sustancia supercrítica, donde se basa principalmente en la ecuación de Van der Waals. Mucho tiene que influir el factor de compresibilidad en lo que es la ecuación de Van der Waals. Aquí podemos ver dos gráficas que nos pueden explicar de una manera más práctica. En la primera tenemos el factor de compresibilidad versus la presión a una sola temperatura para distintos componentes. Y en la segunda gráfica podemos ver el factor de compresibilidad con la presión de un solo componente a diferentes temperaturas. Van der Waals trató de demostrar que mientras más se aumente la temperatura de un componente, este vendrá a comportarse de una manera ideal, como se puede ver a la temperatura de 1000. Entonces, un gas real tiende a comportarse como ideal cuando su temperatura tiende al infinito y su presión a cero. Van der Waals señaló que se desvía cada vez más de los resultados experimentales a medida que aumenta la presión, es decir, que la ecuación que él propuso no actúa de una manera eficaz a presiones elevadas. Como se puede ver en la siguiente gráfica, evaluada a una isoterma de 20 grados centígrados, con la ecuación de Van der Waals se genera esta curva. Con la ecuación de Berthelot se genera esta curva, que ya pasa el punto crítico. Y con datos experimentales todavía se puede observar que está dentro de la campana. A continuación vamos a hablar sobre Smoluchowski. Smoluchowski es un destacado físico polaco nacido en el Imperio Austrohúngaro. Estudió física en la Universidad de Viena. Fue un científico polaco que descubrió la discontinuidad de la temperatura de los gases reales, y la producción científica de Smoluchowski concluyó una labor fundamental sobre la teoría científica de la materia. A continuación vamos a hablar sobre Berthelot. ¿Quién fue Berthelot? Fue un químico francés considerado como una de las figuras tradicionales de la química orgánica. Consiguió sintetizar varios compuestos orgánicos en el laboratorio. En 1850 publicó ya sus primeros trabajos científicos sobre las cuestiones físicas y químicas. Además inventó la bomba calorimétrica. Continuando con las exposiciones de mis compañeras, tenemos que no se dedujo principalmente sobre la base de las matemáticas, de las técnicas del ajuste de las curvas, sino de manera intuitiva. Además, Smoluchowski dice que el método intuitivo usado por Van der Waals a menudo era más correcto físicamente que un método puramente matemático, y tenía las ventajas de protegerse contra los errores graves de los que esta última era y es responsable si se sigue sin una relación cercana a los resultados físicos. Esto parece enfatizar aún más las ideas importantes de la ciencia que surgen no solo de la observación y la correlación, sino a menudo de la intuición, el arte, la inspiración y la construcción de los modelos. El cuadro que vemos a continuación es un cuadro donde se calcula el volumen molar con la temperatura y presión. Cada uno son condiciones a las que se experimentó para poder calcular estos datos. Se puede demostrar la ecuación de Van der Waals. Es su forma de lo que puede llamarse la ley de los estados correspondientes. Como la tenemos a continuación, esta es la ecuación de Van der Waals de los estados correspondientes. Y además tenemos la ecuación de Berthelot, que tenemos a continuación: presión, volumen, moles, la constante de los gases, la temperatura y la demás expresión que vemos en la pantalla. La siguiente tabla nos muestra la presión, el volumen molar y la presión por el volumen molar, tanto del nitrógeno a 68 grados centígrados y del helio a 65 grados centígrados. Muchas gracias por atender a nuestra exposición sobre este tema.